Bueno, como siempre le agradezco que nos permite entrar a sus hogares a esta hora de la noche. Yo soy Luis Rubén Maldonado y bueno, le agradezco que esté en sintonía de Antena TV en el canal 176 su sistema de cable. Bien, muy agradecido porque nos permite entrar a sus hogares por despegar este vuelo. Y bueno, no podemos hacerlo sin decirle que nuestro número en cabina es el 432-3006, 432-3006, para que nos llame, comente con nosotros, debate, exija, y también su denuncia siempre es bienvenida. También le recordamos nuestro contacto a través de las redes sociales en facebook.com/Plan de Vuelo TV. Búsquenos ahí y bueno, seamos amigos en Facebook y pueda acceder a todos nuestros contenidos compartidos por ahí. También lo podemos hacer en la red social de Twitter, la red de los 140 caracteres, la red del resumen, lo sucinto. También ahí nos pueden encontrar en @Plan de Vuelo TV, y en nuestro correo electrónico para algo más extenso, hola@plandevuelo.mx. Son nuestros medios de contacto y bueno, los ponemos a su disposición. Y bueno, ya para despegar no podemos hacerlo sin la presencia de nuestro copiloto, la licenciada Fabiola Lara García. Fabiola, bienvenida, buenas noches. Luis Rubén, muy buenas noches, pues muy buenas noches a todo nuestro público que amablemente nos está sintonizando este jueves ya para terminar esta semana y casi terminando mayo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y se nos ha ido rapidísimo el mes de mayo y rapidísimo el año. Bueno, bien agradecidos como siempre con toda su preferencia, su sintonía, y agradeciendo y felicitando a nuestro compañero Luis Carlos del noticiero, que cumplió años el día de hoy. Lo felicitamos a Luis Carlos, le mandamos un afectuoso saludo. Y también, bueno, le agradecemos a todo el público que se ha comunicado con nosotros, que nos ha saludado, que nos ha mandado mensajes. Saludos a la gente de la Colonia Granjas, de la Colonia Panorámico, de la Colonia Lagos, a nuestra amiga Leti Reza, que nos manda siempre afectuosos saludos. De la Colonia Dale. De la Colonia Dale también está don Rafael, Santa Rosa, Mármol, La Villa. Bueno, saludar a toda la gente que se nos acerca y nos saluda. Y bueno, de agradecerle siempre su preferencia. Y bueno, como les dijimos, vamos a comenzar. Esta semana abandonamos totalmente la política. Yo creo que estamos ya todos hasta la madre de la política. Y bueno, creo que hay que tocar otros temas interesantes. Creo que hay muchas aristas de temas que usualmente tenemos ahí cierto tabú. Y por eso vamos a comenzar. Tenemos un muy buen invitado. Le agradecemos al padre José Félix Chávez Cordero, que es el párroco de la parroquia Asunción de María. Padre Félix, bienvenido a Plan de Vuelo. Gracias. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de un tema muy tabú, incluso al mismo seno de la Iglesia Católica, como es el demonio, los exorcismos, y bueno, todos estos tabús, digo, porque tenemos muchas películas, tenemos mucha literatura fantástica, y para saber qué tanto es real y qué tanto es mentira. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de charlar con nosotros aquí en Plan de Vuelo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, Fabi, adelante. Ladies bueno, first. pues ahora sí que entrar en materia, padre. Usted no sé cómo se llamaría en lenguaje canónico, usted es especialista en exorcismos. ¿Qué se necesita para adquirir esa especialidad? Y bueno, ¿qué nos puede comentar qué es un exorcismo? Sí, bueno, pues soy un sacerdote diocesano, no ostento el título de exorcista. Para eso se requiere un permiso especial del obispo, o un nombramiento más bien del obispo. Pues soy un sacerdote que se ha inquietado por estos temas, y lo que podemos hacer cualquier sacerdote, pues lo hago yo, de recibir a las personas que se dicen están siendo aquejadas por estos malestares, orar por ellas, y claro, pues aplicar los medios espirituales de que dispone la Iglesia. Es importante, padre, bueno, que da esta aclaración, un nombramiento especial, es decir, sí existe el nombramiento de exorcista. Sí, sí existe, y bueno, no todas las diócesis lo tienen, eso se da a juicio del obispo, okay, según él vea, quizás no sé la necesidad particular de su iglesia. Okay. Hay diócesis o lugares donde se ve que es muy fuerte la presencia del mal. Quiero pensar en lugares del país donde hay mucha brujería, santería, mucha santería, esoterismo, y bueno, a lo mejor el obispo de aquella región ve conveniente, ¿no?, nombrar a alguien que se especialice en esto. Y acá en Chihuahua pues no ha habido hasta la fecha ni está nombrado un sacerdote exorcista. Cuando sale un caso, ¿verdad?, de este tipo de posesión, porque para eso
tiene que ser un exorcismo para posesión diabólica. El obispo podrá pedirle a algún sacerdote, cualquiera, pues que lo realice. O sea, le da la facultad para un caso particular. Ok. Pero no para todos los casos, ¿verdad? Que sería el nombramiento de un exorcista. Entonces, ¿cualquier sacerdote está preparado para llevar a cabo un exorcismo? Yo creo que sí, no. Sí, en cuanto, pues hombre, somos ministros, ¿verdad? Y tenemos los poderes espirituales necesarios y suficientes para combatir al maligno. Y no en el sentido de que tal vez, y lo digo por mí, en mi caso, yo no había incursionado en estos temas. Sé que existe el demonio, obviamente, ¿verdad? Es dogma de fe de la iglesia. Sé que afecta a las personas, pero yo creo que sí hace falta un poquito de especialización, digamos, en estos temas. Y bueno, pues a mí de alguna manera, pues mi ministerio, mi vocación me ha llevado a, pues, hacerme sensible, ¿no?, a estas realidades, y creo que he ido aprendiendo a poco en la experiencia, por el estudio, y yo creo que si algún sacerdote, y ojalá que todos, ¿verdad?, lo quisieran hacer, pues se especializaran también en esto, ¿no? ¿Por qué le dan interés, padre, de estos temas? Porque, digo, tengo la oportunidad y me siento muy afortunado de conocer a muchos sacerdotes. Yo estudié con los legionarios de Cristo y era un tema muy tabú. Al seno de la Legión de Cristo, yo se lo digo, incluso estando en Roma, en el Centro de Estudios Superiores de la Legión, un tema muy tabú y era muy cerrada la Legión en ese tema. Y por eso, ¿por qué interesarse en estos temas y estando usted en Chihuahua? Yo me interesé porque, te digo, la vida del ministerio me ha ido llevando. Cuando yo llego a la parroquia en la que actualmente estoy, de repente un día apareció ahí una imagen de la que llaman Santa Muerte envuelta en un paño negro, y luego otra vez apareció una suciedad allá cerca del altar. En otra ocasión iba yo recorriendo el templo y vi que había como pastillas dispersas por todo el templo, y dije yo, pues, ¿qué es esto, no? O sea, pues hay gente que quiere hacer daño, y cómo combatir todo eso, ¿no? Me empiezan a hablar, una casa donde decían que pues había cosas extrañas, mucha inquietud, la gente no dormía, en fin. Y pues fui a la casa, ¿no?, pues a bendecirla como todos lo solemos hacer, y me fijé que había limones puestos por toda la casa, y pues eran cosas que yo desconocía, ¿verdad? Entonces empezó también a llegar personas a la oficina que traían inquietudes espirituales, molestias, que veían cosas, que oían cosas, que se sentían pues asediadas por algo malo. Y yo, como no sabía mucho de estos temas, yo lo más que hacía pues era orientarlos a un sacerdote que sabía. Claro. Y fue una persona, fue otra persona, fue otra persona, hasta que yo dije, bueno, ¿cuánto más voy a seguirle mandando gente a otro sacerdote? Él ya tiene su trabajo, y la gente que viene a mí pues es la que a mí me toca atender. Por eso sí se los confieso con miedo, porque hay un miedo natural ante lo desconocido. Yo creo que eso no es ningún pecado. Miedo teológico no, porque ¿a qué me refiero con miedo teológico? Que sabemos que Dios es más grande que el demonio, por supuesto, Claro. que Cristo lo ha vencido, y que no hay por qué tener miedo teológico. Claro. Pero el miedo natural, pues sí se da. Somos seres humanos, al fin Pues de sí. cuentas. Entonces yo me aventé, ¿verdad? Y dije, yo tengo que saber qué es esto. Como tú decías, hay muchas películas y pero a veces rayan en lo fantasioso, en la exageración. Entonces yo quería saber exactamente de qué estábamos hablando, ¿verdad? Cuáles eran los límites,
qué era lo posible, qué era lo real, pues para poder ofrecer un servicio de calidad. Y empecé a comprar libros, a ver películas, videos de sacerdotes exorcistas. Y bueno, finalmente le pedí a Dios pues que me diera fortaleza, ¿no? Para conocer este mundo pues que yo desconocía. Y pues nada, un buen día siento así mucha fortaleza de ánimo, de espiritual, y pues ya, dije, bendito Dios, y empecé a recibir gente, y en esto tengo apenas 3 años, tengo 15 de sacerdote, y apenas 3 años de trabajar así más directamente en este ministerio. Órale. Así fue como me interesé. Claro. Y me sigo interesando, y yo quisiera que mis hermanos sacerdotes también se interesaran, porque en todas las parroquias llega gente, en todas, Sí. pero no en todas los atienden. Que eso es más lamentable todavía. Eso es más ¿no? lamentable. Bien es. dice uno de los principios de la Iglesia Católica, que no se puede negar ni la atención, ni ningún sacramento, ni siquiera recepción, ¿no? Así Entonces, es. pues es muy lamentable que tengamos estos casos, y bueno, qué mejor que tener a gente preparada y entenderlo, porque también imagino que no ha de ser fácil entender. Yo quisiera preguntar, yo la verdad no conozco, pero en la formación sacerdotal, ¿les tocan estos temas? Desgraciadamente no, por eso hay un vacío, y lo hemos comentado algunos sacerdotes. Se nos da la teología del demonio, la teología sobre el mal, la acción del maligno, pero no se nos enseña la praxis, la pastoral de liberación, que realmente yo creo que a últimos años, al menos aquí en Chihuahua, ha venido poco a poco creciendo. Quizás en aquel tiempo no era tan necesario estudiar esto, pero hoy créanme que esto va más. Incluso me sorprendió ver cómo en las noticias de este niño, ¿no? que tenemos ahorita tan reciente, de Christopher, el padre de Isán en un diario decía que la forma como este niño fue asesinado, pues que tenía todo el tinte de una secta satánica. La hazaña para hazaña, jovencitos, tan jovencitos. Que fuera un niño. Sabemos que a Satanás le encanta, ¿verdad?, el sacrificio de inocentes. Y por esa muerte tan violenta, tan grotesca. No, es brutal. Ahora sí que tiene todas las agravantes ahora sí que hablando en términos jurídicos, pues todas las agravantes, ¿no? Alevosía, ventaja, premeditación, brutal ferocidad. Y bueno, estas agravantes las vemos en personas, ya en adultos simplemente. Y la actitud de los niños, porque decían los medios, lo que nos sorprende es la tranquilidad con la que el jovencito de 15 años narra todo lo que pasó, y con una tranquilidad inaudita. La frialdad. Todo eso, créanme, es muy característico de quien actúa bajo el influjo demoníaco. Yo no niego, obviamente la libertad del hombre siempre está, Claro. pero precisamente una de las cosas en las que como actúa Satanás es envolviendo a las personas, perturbándolas. Me parece que estos niños, por ahí, por acá, te enteras de que no era la primera vez que mataban un animal, como que en el barrio ya se sabía que estos niños practicaban cosas raras, incluso decían, llega a faltar un perrito, un gatito, ya sabían que por ahí esto lo habían agarrado. Desgraciadamente. Entonces no fue de un día para otro, seguramente estos niños ya practicaban ciertos ritos que obviamente al invocar a Satanás, en los muros me parece que había agradecimientos a Satanás y no sé qué tanto. Claro que el demonio va perturbando, va oscureciendo la mente, hasta el grado en que ellos se encuentran haciendo eso, y prácticamente como si se tratara de nada, ¿no? Claro, llámenos 432-3006, 432-3006, dudas, comentarios, no es fantasía, estamos hablando de un tema serio. La verdad es que el mal existe, lo sabemos todos, estos equilibrios,
Pero bueno, mucha gente cree que este rollo de los exorcismos es remitiéndose a la película Exorcista, el exorcismo de Emily Rose y cuántas que hemos visto. Y la verdad es que no es pues una cuestión de ficción. Y muy buenas películas. Y muy buenas películas, ambas, por cierto, que creo que El Exorcista sigue siendo la gran película. Sí. Y es de un hecho verídico, sí, ciertamente. Igual que El Exorcismo de Emily Rose, ¿verdad? Yo antes esa la vi allá cuando era adolescente, no sé, y me dejó tan impactado que no la podía ver. Sí, claro. De hecho, esa fue yo creo que mi prueba superada cuando al fin la volví a ver, y si la soporté, dije ya estoy del otro lado. Porque es muy impactante, para mí fue muy impactante. Y hasta la fecha, eso. yo creo que sigue siendo una película de gran impacto, a pesar de la tecnología que ha avanzado y de la producción, ¿no? De cómo ha mejorado la producción de cine del 71 que se estrenó esa película, a hoy en día, comparando con El Exorcismo de Emily Rose, de las películas serias, yo no sé si muy o menos fantasiosas en el tema. Sí, muy bien. Creo que muy bien hechas, pero sí, a pesar de todo, El Exorcista sigue siendo la gran película y con muy buena música, sí, que sigue siendo, marcando pauta, ¿no? en las películas de terror. Fabi. Bueno, padre, ¿cuál es el procedimiento que usted lleva a cabo? Viene una persona, le dice, oiga, bueno, pues están sucediendo estas situaciones. ¿Cuál es el procedimiento que usted lleva a cabo? Sí, yo lo comparo mucho con una consulta médica, para entenderlo más. Llega la persona ante el médico, obvio, pues con una molestia, ¿no? El doctor pues le pregunta, dígame sus síntomas, qué le duele, qué le pasa, desde cuándo, antecedentes familiares, y luego viene la parte donde el médico ausculta al enfermo, ¿no? Sus signos vitales, o sea, tiene una serie de índices, ¿no? que le van diciendo más o menos por dónde va la enfermedad del paciente. Le manda a hacer estudios si ve que es necesario, para poder establecer un diagnóstico. Un médico no te dice, no, pues a mí me parece como que usted tiene diabetes, se le ve cara como de diabética. Pues no, tiene que basarse en algo objetivo, ¿no? Entonces así nosotros, si alguien llega, oiga padre, pues estoy endemoniado, pues espérame tantito, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si no es porque te enchilaste nomás, ¿va? ¿Por qué dices eso, verdad? Entonces empezamos primero una entrevista inicial, donde se le pregunta al paciente, por así llamarlo, ¿verdad? Si ha practicado alguna cosa mala, su situación religiosa cómo es, si está cerca de Dios, lejos de Dios, su entorno familiar, si vive en violencia, bueno, ya depende si es un joven, un adulto, su situación laboral, es decir, conocer quién es la persona que está enfrente de nosotros, ¿no? Y luego ya ahora sí, platíqueme sus síntomas, ¿qué le pasa? Pues que tengo pesadillas, que veo muertos, me dan escalofríos, etcétera, etcétera. Les mandamos a hacer a veces un examen psicológico para ver que la persona no esté padeciendo una cuestión mental. Eso es bien importante. Okay, eso es buen Entonces nos llegan con datos médicos, si están tomando medicamento. Hay medicamento que les produce alucinaciones, ¿verdad? Medicamento psiquiátrico. Entonces, si nos auxiliamos, en el equipo tenemos un médico, y tenemos amigos psiquiatras que nos ayudan así como que a ir descartando. A descartar y a centrarnos más en la realidad del paciente. Finalmente, cuando descartamos que no es una cuestión orgánica, que no es una cuestión mental, entonces es cuando ya empezamos a considerar que puede ser una cuestión demoníaca. Empezamos a orar, ¿verdad? Hay una oración que llamamos de diagnóstico. Entonces ya depende cómo la persona se comporte. Yo, por ejemplo, digo, una oración que yo le hago a una persona buena y sana, pues no le tendría por qué generar nada, ¿no? Claro. Es una oración, quizás paz y bendito Dios, pero que la persona empiece a inquietarse, empiece a como a desesperarse, cuando está la oración, pues ya me va diciendo que
que le está perturbando, ¿verdad? Y esa oración, a grosso modo, ¿qué dice? Son oraciones donde se le pide a Dios que libre a la persona de todo mal que tenga, de todo maleficio, brujería, hechicería. Entonces, si trae un espíritu malo, el espíritu va a empezar a reaccionar ante esa oración, ¿verdad? Por eso digamos que es un exorcismo menor, que se le llama oración de liberación. Y para ese no se requiere permiso expreso del obispo, solamente siendo sacerdote válidamente ordenado. Cuando ya es un exorcismo mayor, ahí estamos hablando de una real posesión. Y ese sí ya es con permiso del obispo. Entonces hay diferentes niveles de daño demoníaco, ¿verdad? La forma más ordinaria pues es el pecado, es la forma ordinaria en que nos ataca el demonio. Y ya la forma extraordinaria pues es este tipo de diferentes afectaciones, que va desde una perturbación mental, deseos de muerte, deseos de suicidio, hay una depresión espiritual, por decirlo así, que no es la depresión psiquiátrica. También hay como una opresión que le llamamos, la persona se siente como que alguien lo oprime, como que alguien lo asedia, como que alguien está queriendo entrar en ella, que es un grado más adentro. Y finalmente la posesión, donde ya el espíritu maligno se apropia de la persona, tipo la película El Exorcista, ¿no? Donde ya no es la persona la que actúa, sino el espíritu el que actúa en la persona. Y para esto pues ya se requiere el exorcismo tal cual, ¿verdad? El exorcismo mayor. Entonces, así es como procedemos. ¿Qué pasa cuando vamos detectando que la persona se está inquietando, conmoviendo con oración? Pues obvio, seguimos orando y le pedimos a Dios. Le damos ingerir agua bendita, aquí la traigo. También aceite exorcizado, ¿verdad? Se exorciza. Una oración muy eficaz pues es el rezo del Santo Rosario. El equipo está presente mientras el sacerdote esté intercediendo por la persona, y el equipo puede estar rezando el rosario, y hemos descubierto que invocar a María es súper eficaz. Más que a San Benito, porque ya ve que, bueno, se cree que San Benito es es el mero mero. Ajá, para los Mira, yo creo que todos los santos, obviamente que en el digamos en el rango teológico, o si pudiéramos hablar así, en la escala de importancia en la historia de la salvación, en la economía de la salvación, obviamente después de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, está la Santísima Virgen María, pues ocupa un lugar eminentísimo, ¿verdad? Mismo San Benito pues era devoto de la Santísima Virgen. Y ha habido algunos sacerdotes o monjes que se dedicaron especialmente a la cuestión del exorcismo, entre ellos San Benito Abad. De hecho su medalla es una fórmula de exorcismo, ¿verdad? ¿Sí? Donde se le dice retírate Satanás. Bueno, no sabía eso. Por eso se utiliza, ¿verdad? Bastante. ¿Y la después se puso de moda? Sí, como esta que traigo aquí, si la pueden ver. Sí. Ahí está, enfocada. Está la medallita. De que viene la fórmula, ¿verdad? Sí. Las letras de... y San Benito atrás. Ahí está atrás. Sí. Dice que tenemos una llamada, padre. Ahí está la medalla de San Benito. Ajá. Que bueno, no sabía yo eso, que era Tenemos una llamada, alguien anónimo nos dice: estoy preocupado por mi madre, ella es muy devota, y a partir de que le abrió la puerta a un hermano que blasfema de Dios, ella empezó a cambiar, oculta la Biblia, el agua bendita, y me ha retirado de su casa. ¿Qué hacer? Pues lo que les comentaba, tendríamos que verla, platicar con ella, y pues nada, conocerla, que nos platique de sus cuestiones, de sus molestias. Cuando una persona está ya perturbada, afectada o muy alejada de Dios, es muy probable que no quiera ir con el sacerdote. Entonces nosotros le recomendamos a la familia
tenemos una serie de oraciones para interceder por la persona, por el familiar, y hemos visto que a fuerza de oración la persona se empieza como que a ablandar, empieza a generar una actitud de querer mejorar, y es cuando viene a nosotros y le podemos ayudar. Ok. Si no es voluntario, no. Tiene que ser voluntario, les digo, comparemos mucho con un médico. O El sea, que no se quiere curar, pues no va. pues sí, Claro. pero te digo, a veces están ya tan perturbados que ya no tienen esa voluntad ni libertad para tomar la decisión de ir. Entonces tenemos que orar mucho por esa persona y seguirle insistiendo hasta que finalmente va. Igual si la persona está pésimamente mal, así hemos ido a las casas y así hemos orado por ella. Finalmente, si ella ya no es dueña de sí misma y ya es el demonio el que no la deja, pues nosotros vamos a quitársela, ¿no? Como si fuera una persona que está siendo atacada por un animal, Claro. pues no le vamos a decir a la persona, oye, ¿quieres que te quitemos al animal? Claro. ¿O quieres que te mate? Claro. No, vamos a quitárselo. Claro. Fabi. ¿Cuáles son las personas o las conductas que, bueno, que te ponen en el peligro de que pueda ser atacado? Porque el demonio vigila y aprovecha cualquier oportunidad para irse metiendo y metiendo y metiendo. A lo mejor pues una cancioncita, ay, no pasa nada, o bueno, a niños, 14, 15 años, vamos a jugar a la Ouija, al cabo no pasa nada, a ver qué pasa, no tengas miedo. ¿Qué conductas o cuáles son las personas que más atacan o más vulnerables, vaya? Pues yo creo que los más vulnerables son los que no creen, porque ahora sí que están indefensos, ¿no? Sin importar edad. Sí, sin importar edad. Si alguien dice que se pone a jugar, yo siempre les digo, Satanás no juega. Claro. Satanás o juega a dañar, como ahora lo que nos decían de estos niños, ¿no? Que era un juego lo que estaban haciendo. Híjole, pues de esos juegos Hijo. mejor no jugarlos, ¿no? Sí, claro. Entonces, miren, esto es cuestión de tiempo. Si tú ves una película, si tú ves o escuchas una canción, si tú tienes una sesión ahí de Ouija, pues bueno, puede ser y no, pero es una cosa, es otra cosa, es otra cosa, y sobre todo la lejanía de Dios, todo eso poco a poquito. De hecho, hay una película, ahorita no recuerdo el nombre, hace poco salió, que no tuve oportunidad de ir a verla, me encantaría verla. Creo que me parece que es un periodista que quiere comprobar si existe el mal. Okay. Y arma todo un estudio y se pone en cruz y empieza a invocar al demonio. A ver, espíritu malo, ven, y si existes, atácame, y no sé cuánto, y no sé qué. Y pues él ve que no pasa nada, pero sigue y sigue insistiendo. Entonces él no se da cuenta que poco a poco él va cambiando. Y la gente que convive con él dice, oye, ¿qué traes? Te ves diferente. No tengo nada. Y él sigue en sus cosas, ¿no? Y se ve al espejo y dice, pues ¿qué tengo? No me veo. Entonces poco a poquito, pues el espíritu empieza a posesionarse de él. Sí, no es instantáneo. Yo creo que No. el demonio es inteligente, Sí, constante y paciente. sí. Precisamente se empiezan por las pequeñas cosas, ¿no? Incluso hasta las amigas, ay, que vamos a que nos lean las cartas. Al cabo es que nada más una vez y ya te interesa, ya vuelves porque la persona que te la leyó te dijo que te puede hacer no sé qué trabajo para que el chico te pele o para que se te dé el trabajo, sí, nada más uno, y empiezan por poquito y luego poquito más y más, te va trayendo, vaya. No sé si estoy eso es mal. terrible, eso es terrible. Así como con cierta gracia le decimos, en la misa también se leen las cartas, pero las cartas de San Pablo, Así, las así es. las cartas de San Pedro, que las cartas de San Juan, que esas no les hacen daño, al contrario, les hace mucho bien. Sí, miren, es lo que les digo, o sea, la moneda tibetana y tanta cosa que hay, ¿eh? Yo no me imaginé, créanme, cuando estoy incursionando en esto, yo dije, madre mía, ¿qué es esto? O sea, y créanme que yo no conozco ni la cuarta parte de todo lo que se practica en estos temas esotéricos. Ahora sí que la Limpias, puntita del iceberg, ¿no? barridas. Haz de cuenta, yo vi la puntita del iceberg
y cada vez descubro más cosas. Y bueno, tiene mucho que ver, ahorita decía, bueno, ¿quiénes son más propensos? Decía usted la falta de creencia, pero también puede ser quien cree y trae debilidad en el espíritu. ¿Sí? Y debilidad en el espíritu. El pintor, el famoso pintor Vasily Kandinsky, escribió un libro que se llama Del espiritual en el arte. Y él decía, sin ser un cuate muy religioso, decía que él no se puede pintar, no se puede expresar artísticamente si uno no tiene tranquilidad espiritual, sea cual sea la creencia. Entonces, si pasa con el arte para poder expresarte de una manera creativa, colorida, o oscura, o fúnebre, o sobria, pero bueno, espiritualmente eso es lo que traes adentro. Entonces, si tenemos un espíritu débil, le estamos prácticamente, ahora sí que emparejando la puerta para que pueda entrar el demonio por, es más, una rendijita. Sí, igual se puede comparar con una, por ejemplo, con las enfermedades virales, ¿no? Por ejemplo, si andas bajo en defensas, Sí, claro. te va a pegar a ti. Porque en una comida todos comieron y nomás a uno le hizo daño, que andaba bajo en defensas. Que andaba ñango. Entonces, si espiritualmente, como dices tú, ando bajo, pues estoy expuesto, por lo menos, es más expuesto que si ando fuerte en mi espiritualidad, ¿verdad? Claro, llámenos 432-3006, 432-3006, llámenos, estamos con el Padre Félix platicando de exorcismos, la existencia del demonio, también en nuestras redes sociales, en facebook.com/Plan de Vuelo TV y en Twitter @Plan de Vuelo TV. ¿Tenemos llamadas, Fabi? Bueno, la señora Amelia Tarín dice, padre, existen muchas manifestaciones del demonio en la ciudad de Chihuahua. Que si le han tocado muchas manifestaciones. Pues sí, no al estilo de las películas. Yo no he atendido una posesión diabólica todavía, ¿verdad? Pero sí perturbaciones, obsesiones, como les decía ahorita, pues es de lo que más me ha tocado atender. Me acuerdo ahorita con mucha simpatía de una niña que fuimos a bendecirle la casa, a su familia. Entonces, pues yo hice el rito de bendición de la casa, agua bendita, ¿verdad? Toda la casa. Y cuando termino, la niña de 12 años me dice, padre, usted no hace exorcismos del alma. Y luego yo me sonreí y le dije, pues fue lo que hicimos ya, hija, en tu casa. Ya quedó limpia tu casa. Y dice, ¿a poco sí? ¿Y a qué horas van a empezar a volar las cosas y a cerrarse las ventanas y a caerse los vasos y no sé cuánto? Le dije, no, mija, mira, eso existe en las películas. Le dije, pero la liberación es de orden espiritual. A veces puede o no puede haber manifestaciones así muy estrepitosas, ¿no? Lo que importa es que la persona vuelva a encontrar la paz, vuelva a encontrar la armonía que antes no tenía. Antes llegan con desasosiego, con angustia, con una depresión, una ansiedad, una sensación de para qué vivir. Y tal vez en la oración la persona no manifieste así aspavientos ni nada, pero después de la oración, milagrosamente, porque así lo hemos constatado, la persona, órale, sintió paz, armonía, de repente todo se le aclaró, bendito Dios, ¿verdad? O sea, así acontece una liberación. Y claro, te digo, hay una que otra que sí es así muy, pues que la persona convulsiona y todo eso, ¿verdad? Casos así ya más que no son más muchos, extremos. sí, que no son, la gran mayoría son situaciones orgánicas y situaciones afectivas, emocionales desatendidas, personas muy golpeadas emocionalmente, donde decíamos ahorita, son más vulnerables para que el demonio les haga mal. Van con una curandera, con una divina, y como están muy vulnerables, pues Cualquier cosa les llega. afecta. Y luego, Aquí en la mesa vemos un libro rojo, no sé si lo pudieran acercar los chicos, de Ritual de Exorcismos. ¿Qué contiene este libro, padre? Pues es el
es el ritual propiamente que se usa para llevar a cabo un exorcismo. ¿En español o en latín? Está en español, es la versión española, y aquí viene todo el rito que se hace para liberar a una persona, ¿verdad? El que se necesita autorización del obispo. Para eso se necesita. Yo lo tengo porque, obvio, pues para conocer el rito, ¿verdad? Me interesa este tema, pero sobre todo por le llamamos nosotros prenotandas, que son las indicaciones que vienen al inicio del ritual y que nos hablan exactamente de qué es lo que la iglesia cree y afirma con respecto al demonio y su acción, y cómo debemos proceder en estos temas de liberación. Entonces, pues por decirlo así, pues este es el libro de cabecera, pues, del exorcista, ¿verdad? Claro. Ahorita mencionaba usted, bueno, estas prácticas no del todo sanas, magia negra, santería. Incluso hasta magia blanca, la magia es blanca, blanca. La magia rosa. es magia, así es. Magia porque rosa, muchas magia. veces, disculpa que te interrumpa, en revistas, vanidades, lo que sea, y me aviento el gol. Y lo ves así como muy, muy inocente, como algo que no va, o sea, no esperemos a que diga demonio, Satanás, para decir, ojo, hay alerta, me estoy alejando de los principios de Dios, ¿no? Simplemente la magia es magia. Sí, así es. No, Sea blanca, sea rosa, sea es jugar con fuego. Es magia, fosfo, sí. así Es es. jugar con fuego, y bueno, por algo están estos equilibrios, ¿no? Y al romperse, pues obviamente se rompe el equilibrio y estamos propensos a una situación donde perdamos control de nosotros mismos, aunque se oiga muy fantástico, ¿no? Lo malo de todo esto está en que buscamos una fuerza y un poder fuera de Dios. Sí. Eso es, o sea, llámale lo que quieras. El yoga, el reiki, todas las cuestiones orientales que nos han llegado, que la nueva era nos ha traído, la cultura de la nueva era, Sí, donde todo es permitido, donde todo es bueno. el Wicca y esto. Todo eso, o sea, si está fuera de Dios, ya son terrenos de Satanás. Sí, claro. Y en cualquier momento te van a afectar. Se han atendido ya personas afectadas por el yoga, dentro del yoga, que dices tú, Y el yoga. parece ser que es una serie de ejercicios y mucha gente lo utiliza para relajarse y no sé cuánto, pero no, o sea, es toda una propuesta. De hecho, yoga significa unión. Órale, O sea, ¿a quién te vas a unir? claro. Entonces te están iniciando en una espiritualidad, en una forma de unirte a una deidad, pues que no es Dios. Claro. Entonces imagínense el daño al que se exponen las personas, ¿no? Vale, y bueno, y algo que vemos comercialmente tan redituable como una serie de ejercicios y desconocemos el fondo más allá. Y bueno, yo le voy a decir que yo viví en el DF algunos años, y bueno, desde que tenía yo un conocido que se cambió de oficina y no podíamos ir a la oficina, no se podía cambiar de oficina hasta que no viniera un chino que acomodaba con Feng Shui la oficina, ese tipo de cosas, que yo soy muy escéptico, pero bueno, es una cultura impresionante. La cultura de la brujería en México es impresionante, hablando de Veracruz, hablando entre más cercano a Cuba por la santería, el mismo DF. Se impresiona la cantidad de gente de la artisteada, de los actores de Televisa y las novelas que andan en la brujería, pero más a los políticos. Tenemos un libro de Jesús Gil Olmos, el de los brujos del poder 1 y 2, donde el mismo Francisco Barrio utilizó brujería para tomar decisiones, hablando del Bester Gordillo, Beatriz Paredes. de Beatriz Paredes, hablando incluso, nosotros conocemos a Francisco y Madero y esta tentación tan de moda a inicios del siglo XX del espiritismo, y el mismo Calle, siendo un masón, siendo alguien que no profesaba la fe católica, Calle expresa el espiritismo en sus últimos días. Persecutor de la religión. Y persecutor de la religión. Entonces vemos todo este tipo de cosas a través de la historia, y bueno, los ritos prehispánicos vienen de una cuestión de los sacrificios, de entre brujería y una mezcla rara, chamanismo, etcétera, que tan arraigadas se quedan en la cultura, sobre todo en el centro del país, y entre más al sur se va uno a Chiapas y encuentra cada cosa que uno no se imagina, va uno a Guatemala y se encuentra cosas que no se imagina, en Tapachula no se imagina la cantidad de cosas que uno ve con los maras, con la gente que cruza de Guatemala,
Y en fin, digo, es la puntita del iceberg, como dice usted, y quién sabe cuántas cosas más habrá en la Amazonia, en los Andes en Bolivia, en los Andes en Perú. Es un mundo de fuerzas ahí ¿África? en África, un mundo de fuerzas que hay que tener muchísimo cuidado, y pues ahora sí que no hay que jugar con fuego. Yo cuando me he enterado de esta situación que dices de los políticos, digo yo, Madre Santísima, ¿en manos de quién estamos, de veras? Sí, claro. O sea, cuando una persona ya pone su función política, que se supone pues es de servicio, del bienestar por las personas, ponerle en manos de Satanás, híjole, pues ahora me explico por qué tanta cuestión de injusticia y corrupción, pues de degradación moral, ¿no? Así es. Políticos que dices, bueno, pues que no piensan, o sea, cómo están legalizando tanta cosa sin consulta, sin meditarlo, sin razonarlo y enriqueciéndose, o sea, una cosa, pero pues ahí están. Sí, ahí está, ese libro la verdad es que es muy recomendable si les gusta el tema, Los Está Brujos muy del fuerte, Poder, ¿verdad? 1 y 2, y bueno, vienen de todo, tutti frutti, todas las épocas, de todos los colores, y sobre todo casos como el del Bester Gordillo, que su brujo venía de África y lo trae de África para tomar ciertas decisiones y ciertos rituales. Deberíamos hacer el 3, pero Sí, bueno. Sí, Y te lo Bueno, el protejo. señor Macedo dice que si los darquetos tienen alguna influencia satánica. me parece que sí, en el sentido que buscan la oscuridad, les digo, todo poder o toda fuerza que se busca fuera de Dios. Bueno, obvio que yo comparto la fe católica para nosotros, ¿verdad? Cualquiera que busque una fuerza, un poder fuera de Dios, revelado por Jesucristo, pues es malo de alguna manera. Sí, claro, nos piden que si podemos repetir los libros, se llaman Los Brujos del Poder 1 y 2, José Gil Olmos es el autor, Los Brujos del Poder 1 y 2, Editorial Trillas. Editorial Trillas, y usted debe identificar porque es un librito chiquito con un monito de vudú, como de vudú, y Con unos una banda. alfileres y una banda Una banda presidencial. presidencial. Entonces no tiene chiste. Llamada rápido, Fay, tenemos poco tiempo. La Chinita Villa saluda al padre Félix y nos saluda a nosotros. Un saludo a mi querida Chinita. Y luego tenemos también saludos de parte de Vivi para el padre Félix, que es un gran amigo. Gracias. Y Laura Esquivel nos dice que quiere felicitar al programa por la valentía de presentar un tema tan oculto en nuestros tiempos, y ojalá fueran más programas de estos. Ojalá sea Laura Esquivel la de Como Agua para Chocolate. Ojalá. Si no es un homónimo, le mandamos un saludo. Fabi, más llamadas. Bueno, dice, los jóvenes están escuchando música jamaiquina llamada reggae, creo que es una deidad mala. La señora María Segovia dice que si también es malo, que las personas que viven en soledad pues serían un caldo de cultivo también para este tipo de ataques. La señora Carolina Loya dice, existe una cantidad innumerable de negocios que leen las cartas, el café, los caracoles, etcétera. Deberíamos de prevenir a la gente de este tipo de prácticas. Que se pongan a leer, pero libros, Así es. que tanta falta Pero nos libros hace. productivos, Sí, porque claro. ahorita me dices que, bueno, Sí, claro. el libro del vaquero del oriente. Lorenzo Martínez dice, Padre Félix, el demonio entra a las parroquias porque vi el documental del Padre Pío y ahí dice que se sentaba en primera fila. Pues sí, no te digo que llegando yo a mi parroquia vi todo eso que estaba ahí. Por eso ya puse agua bendita en la entrada del templo y pues nada, ponemos incienso bendito y todo. ¿Qué Pues sí. recomendaría, Padre, si hay algún televidente que nos está viendo que siente igual intranquilidad en su casa, intranquilidad, pues no sé, que él no se siente tranquilo? ¿Qué recomienda? ¿Agua bendita, oración? ¿Qué recomendaría? Pues sí, si gusta estamos a sus órdenes, ¿verdad? Para atenderlo, para ver qué está pasando en la persona. Y pues sí, obvio, las oraciones que tenemos, el rosario es muy eficaz, el agua bendita, ingerirla, los sacramentos, la Eucaristía, acudir al sacramento de la reconciliación y perseverar en eso, ¿verdad? ¿Por qué el rosario es tan efectivo? Porque pues es una alabanza trinitaria, es una remembranza de los misterios de la historia de la salvación, es una alabanza a la Santísima Virgen María, está la letanía de María también. Entonces es muy completa esa oración.
por eso es muy eficaz. Hijo, se nos queda, bueno, una última llamada antes de irnos, se nos acabó el tiempo. Norman Durán lo felicita. Y bueno, agradecerle, padre, se quedan un chorro de llamadas, estoy oyendo el teléfono sonar y sonar. Es un tema que nos da para mucho, creo que sería interesante repetirlo, pero creo que el buen consejo es la tranquilidad espiritual. Si hay desasosiego espiritual, buscar, independientemente, ahora sí que quienes profesan la religión católica, acercarse a su sacerdote, quienes profesen otra religión, otra creencia, acérquense con su ministro, acérquense con quien tengan esa confianza, o sea, esa guía espiritual. Y bueno, pues lo importante es estar siempre cerca del bien y alejados del mal. Y bien alertas. Y bien alertas. Ahora sí que ojo, mucho Eso ojo sí. y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Así es, y pedirle al padre Félix que dé el claquetazo final a esta entrevista, terminando, y lo da el padre Félix. Le agradecemos mucho, padre. La verdad, estaremos pendientes de repetir otra entrevista Padre, muchas gracias. similar. Muy agradecido, creo que son temas muy interesantes, y bueno, le agradecemos al padre Félix. Fabi, ¿algo más que agregar antes Pues de terminar? agradecerle al padre Félix, esperamos pues tenerlo de vuelta muy pronto, y pues a todo nuestro público, pues gracias por acompañarnos. Y ahora que andan en elecciones, si hubiera venido cualquier político, se le hubiera salido el chamuco. Así que le agradecemos mucho al padre Félix. Nos vemos el próximo martes aquí en Plan de Vuelo. Le dejamos con Esteban Salmón, La Ventana Sin Juicio, a ver si con el padre aquí se queda algo de juicio para que le quede a don Esteban Salmón y a su equipo de trabajo. Le agradecemos mucho, que tenga muy buena noche. Antena TV.